Bueno, muy bien, me voy a la entrevista porque está con nosotros la doctora Marina Andrada. ¿Cómo la doctora? ¿Cómo ¿Qué anda? tal, José Luis? ¿Cómo estás? Pero muy bien, yo contento porque tantas cosas que tengo para hacer el fin de semana, ¿vio? Está lindo, Sí, hay la verdad. muchas cosas para hacer. Aparte de los grupos nuestros catamarqueños son muy buenos. Tal Me cual. encanta el grupo Americanta. Sí. Aparte buena Sí, gente, sí, ¿no? sí. Por eso que yo creo que Son se han mantenido. amigos. Sí, yo creo que se han mantenido a lo largo del tiempo justamente por esa esencia de buena gente que tienen. Sí, la verdad. Doctora, el tema cáncer es un tema que nos preocupa y a esta altura ya de la circunstancia nos ocupa. Y es bueno recordarle a la gente o contarle a la gente que nos va a ver por primera vez los síntomas, aquellas cosas, aquellas luces de alarma, aquellos detalles que nos tienen que llamar la atención Sí. para hacer una consulta Sí, siempre inmediatamente al... decimos, hacemos la columna de acuerdo a lo que nos vienen consultando, ¿no es cierto? Exactamente. Tomamos siempre como base las preguntas de la gente. Y una de las preguntas fueron, ¿en qué síntomas debo o qué es lo que me debe pasar para tener en cuenta que puedo llegar a desarrollar la enfermedad? Claro. Entonces acá siempre decimos que a menudo todos los tumores malignos que se forman siempre son silenciosos. O sea, esto hace siempre que se detecten cuando ya están en una etapa, digamos, muy difícil de tratar. Entonces, en esta mayoría de los casos, el diagnóstico siempre es a tiempo, es clave, porque cuanto menos avanzada está, hay más posibilidad, por supuesto, de curar la enfermedad con éxito. Perfecto. O llevarla mejor. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, es la tos. La tos persistente o la ronquera, que puede aparecer de repente. Entonces, en esto tenemos que tener muy en cuenta esta tos, si es una tos productiva, o sea, si es una tos que es continua, Sí. si realmente ataca muchas veces en la noche o también la tenemos durante el día. Si esto tomamos algún tipo de medicamento y hemos consultado y continuamos con el mismo síntoma, es preciso, por supuesto, volver y tener una entrevista en estos casos ya, a veces no con el médico clínico, sino Sí. buscar un especialista, en estos casos un neumonólogo, que pueda hacer un estudio más exhaustivo de esta sintomatología. Entonces, esto puede ser un gran signo de alerta y cuando hablamos de esto podemos hablar de un cáncer de pulmón, por supuesto, como primera etapa, pero también de alguna afección, por ejemplo, desde las cuerdas vocales, ¿no es cierto?, de faringe, de laringe, o sea que uno piensa que estos lugares no van a desarrollar tumores y sin embargo tienen una frecuencia poca, pero sí existen y se desarrollan. Y en esto también tenemos que aportar que el cigarrillo es uno de los factores de pronóstico, ¿no es cierto?, que van a exacerbar más estos tipos de sintomatología, que es bueno también siempre decirlo. Claro. Después tenemos, por ejemplo, lo que es la falta de aire. ¿Sí? En estos casos, muchas personas han sido diagnosticadas, por ejemplo, en cáncer de pulmón, y con este síntoma que realmente a veces uno no lo toma en cuenta. Entonces, más que todo, también hay personas que logran estas frases por ahí pensar que están frente a una enfermedad de obstrucción, obstructiva, Claro. como puede ser el asma, por ejemplo. Sí. O si son fumadores, muchas Exactamente. veces decís, bueno, lo que pasa es que vengo fumando mucho, o vengo trabajando mucho, o vengo con mucho estrés, fumo, entonces esa sensación de falta de aire, y muchas veces estos pacientes refieren que cuando duermen por ahí se despiertan como asustados y ven que les falta el aire. Sí, aparte, bueno, Entonces, hay una enfermedad o hay una cuestión que se empezó a hablar mucho ahora, que el SPOC también que puede ser... claro, que y- son las enfermedades obstructivas claro. crónicas, ¿sí? Eso Doctora, se llama, eso es la sigla EPOC. Que una de las dentro de primeras... estos entran las bronquitis, Claro, las asmas, ¿no es cierto? O sea, sí, todos los tipos de asma que hay, y también entran las enfermedades como, por ejemplo, la fibrosis pulmonar. perfecto. ¿Sí? Ahí veíamos entre los síntomas, en una de las primeras pantallas, el ronquido, ¿no? Yo escuché mucha gente que le echa la culpa a una cuestión de infecciosa, que le puede encontrar, a una cuestión de estrés, de cansancio, Sí, es a un una cuestión taponamiento de de cilios, sobrepeso. pero hoy hay tratamientos muy buenos, que eso se tiene que consultar siempre al otorrino, Sí. y no olvidemos que previamente se debe hacer un estudio, ¿sí?
que es un estudio que te ponen un aparatito por la nariz y pueden hacer una observación mucho más clara y amplia de toda la vía respiratoria alta. O sea que no se descuiden con este detalle, No, tiene que esto hacerse también, sí, es muy bueno controlarlo, porque en esto también es un trastorno, en el caso de los ronquidos, para las personas de que viven y conviven con él. O sea, una persona que duerme es muy difícil. Yo, por ejemplo, no dormiría jamás con una persona que ronca. No me digas. O sea, ni segundo. No me digas. Pero bueno, estas son cosas que también es un trastorno de familia Claro, o de algo. Hay que seguro. empezar a acostumbrarse, que muchas veces uno no le da importancia, pero creo que sí. Seguro. ¿No? No, seguro. Es algo que está mal, no está funcionando bien. Por eso Seguramente. está. Pero bueno, uno muchas veces dicen, hasta lo más común te dicen porque a veces cenan de noche. Claro, Entonces, comió mucho de noche. Sí, entonces ese tipo de cosas o esos mitos, digamos, muy criollos que Sí. hay, siempre no van de acuerdo a lo que la patología se presenta y siempre es muy bueno consultar. Más que todo hay porque inclusive hay hasta una pequeña microcirugía que se realiza para que estos pacientes puedan mejorar. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿Qué más tenemos? sigamos, por ejemplo, lo más importante también son los cambios anormales que existen en los hábitos intestinales. Bien. En estos casos, o sea, siempre tenemos que alarmarnos y en esto es primordial ver, siempre si tratamos de ver nuestra materia fecal, Sí. ¿no es cierto? Vamos a ver y dimensionar ahí lo que es el color y muchas veces también lo que es el olor. Sí. Porque el olor también nos va a llevar, muchas veces dice, yo últimamente tengo la caca muy fuerte de olor. Sí. Entonces, esas cosas también tenemos que tener en cuenta, porque no olvidemos acá que lo primero que tenemos como básico siempre son las parasitosis. Sí. ¿Sí? Entonces, más que todo, también en los niños, en los adolescentes, controlar ese tema. Y después, por supuesto, los sangrados, que es muy importante en el caso ya de las personas más adultas y que una de las patologías siempre hacer diagnósticos diferenciales, en estos casos son las hemorroides. Bien. Entonces, que algún paquete pueda romper, entonces aparece ese sangrado. Y siempre la sangre también a tenerla en cuenta. Saber si no es una sangre que es muy oscura, que nosotros decimos a veces como negra, como carbón, ¿sí? Es una sangre que eso nos va a indicar que hay un sangrado más arriba y que eso está digerido. Que Claro. lo llamamos así. Inclusive si es una sangre muy roja o vemos muy común el color de sangre, ese rosadito, digamos, claro, también estamos pensando siempre en la última porción, digamos, o en la rotura de algún paquete, digamos, de hemorroide vascular que existe alrededor del Claro, ano. por eso no se Entonces, absorbió. eso va a ser una diferenciación. Y en estos casos también la consulta, por supuesto, al gastroenterólogo y si aparece con dolor, mucho más cuidado todavía, porque el dolor abdominal también nos va a llevar a que podemos estar frente a un cáncer de colon, ¿sí? O a un cáncer de recto o algunas de las porciones, digamos, iniciales también del intestino delgado o del intestino grueso, el dolor abdominal. Entonces, eso es como yo lo puse también como un síntoma aparte, Claro. porque no tan solo nos va a llevar al cáncer de colon. Ojo, en la mujer es muy importante el tema del dolor pélvico o el dolor abdominal. Claro. Entonces, muchas veces tenemos que ver, de acuerdo a la edad de la paciente, también la parte de lo que es aparato reproductor femenino. Entonces, el distinto es una chica entre 20 y 30 años que tiene su curso de su ciclo menstrual, ¿no es cierto? Entonces, tiene en algún momento ese desprendimiento que produce dolor. Claro. ¿Sí? Y hay otras pacientes que no. Distinto es si este dolor lo presenta una persona mayor de 50 años. Entonces ahí vamos a tener también un gran signo de alerta. ¿Por qué? Porque esta señora de mayor de 50 años, en teoría, estaríamos hablando de una persona menopáusica, o sea que ya cesó su ciclo menstrual. Entonces, esto, cuando aparece un sangrado, también en estos casos, en estos casos sí nosotros decimos es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Claro. ¿Sí? Al revés de toda Al presunción. revés totalmente de lo otro. O Sí, sea, sí, sí. toda persona que ya está en su etapa menopáusica y presenta un sangrado, ¿no es cierto? Puede ser un sangrado vaginal o puede ser cuando va a hacer su pi, por ejemplo, que ve, o su mancha en la bombacha, de repente, y, o sea, en cualquier Sí, sí, sí. movimiento. Esto es
una alerta y de salir, digamos, un poco corriendo hacia el médico y poder realizar los estudios. Una mujer en esa etapa de etaria, ¿el prolapso también es una cuestión que lo tiene que tener muy en cuenta? Sí, también, pero la sintomatología en estos casos va a ser, por ejemplo, en los cambios de orina. Porque ella, por ejemplo, hay personas que te consultan porque dicen, no se pueden reír, porque cuando se ríen pierden gotas de orina. Sí. O, por ejemplo, en la tos. Entonces, cuando las personas tosen, ¿no es cierto?, pierden la orina. Entonces, es un grave problema para estas pacientes, por ejemplo, en este curso, ¿no es cierto? Entre el otoño e invierno, que uno generalmente está con una tos y en ellos les produce un grave problema. Porque no pueden estar, no pueden compartir, ¿no es cierto? Cambio de horario en el ritmo de orinar, por ejemplo, que empiezan a orinar. Bueno, eso es algo también muy primordial, lo básico que es empezar más ir al baño. A veces uno empieza el invierno y empezamos a orinar más. Sí. Entonces dice, el frío te hace orinar. Y muchas veces ahora nosotros, por ejemplo, decimos, no, como mucha mandarina, porque claro, eso te dice. Entonces voy más al baño. Y en realidad tenés que ver también esta diferenciación que existe en el día y que existe en la noche. Hay que ver si en la noche también esta necesidad de orinar te hace levantar de la cama. Entonces, sí, ¿cuántas veces uno puede levantarse? La frecuencia. No es tanto el frío y tratar de siempre, con esta sintomatología, nosotros tratamos de buscar alguna excusa, digamos, sin previamente hacer una consulta al médico. Perfecto. ¿Sí? Entonces, estos son los síntomas que medianamente siempre a tener en cuenta. Otras cosas también es muy importante que nos empezamos a ver los cambios de piel o lunares. En esta etapa empezamos como a vernos el cuerpo un poco más. Entonces como que estamos más blanquitos porque se nos fue todo el bronceado del verano. Sí. Y acá podemos notar de decir, ah, mira, este no lo tenía así, este lunar, o esta mancha y la tengo más pronunciada, o muchas veces te empezás a dar cuenta ahora en invierno que apareces con una gran cantidad de pecas. Que por ahí en el verano, entre que andabas en el sol o tomar pileta o playa, no tenés en cuenta. Y generalmente uno empieza a darse cuenta en el mes de invierno, porque empieza a aparecer todos estos síntomas que también. Y lógicamente, lo volvemos a repetir, ante el mínimo cambio que tenemos de esta sintomatología, la consulta urgente al especialista. Doctora, las personas que sufren de vitiligo, en el lugar donde tiene la falta de pigmentación, ¿no? Sí, que está, de melanina. De melanina. En ese lugar, ¿yo también puedo apreciar manchas? Digo, también, o sea, también van a quedar manifestadas. Sí, hay una sobreexpresión de pecas que existe también ahí, pero eso también se debe llevar un control, porque generalmente las manchas uno las va midiendo, ¿sí? Va tomando el diámetro y el ancho y el diámetro que tiene esa lesión. Y la forma. Entonces, y la forma, lógicamente, porque bueno, cuando uno va al especialista hoy hay aceites especiales, inclusive hay una luz ultravioleta que se utiliza mucho para que no haya una expansión, o sea que la mancha se mantenga en el lugar. Bien, ¿sí? Perfecto. Eso es muy bueno. Otra cosa tan importante es la pérdida de peso. Bien. Entonces, en la pérdida de peso, o sea, hay que tener en cuenta que no estés haciendo una dieta y que de pronto empieces a perder peso, y esa pérdida de peso siempre va alrededor de los 4 a los 10 kilos. Bien, ¿sí? ¿En qué tiempo? De repente, por ejemplo, en un mes. En un mes. En un mes o en 2 meses vos vas dando cuenta, porque uno cuando va perdiendo 1 kilo o 2 kilos por ahí no tiene en cuenta eso, o se siente más aliviado. Lo importante es que cuando vos llegues más o menos después de los 30 días, 45 días, digas, ay, el pantalón, ¿qué pasa? Me queda suelto. Me queda suelto, ¿no es cierto? ¿Qué se sentirá esa sensación? Esa sensación no la tengo yo. Todavía. Entonces, en esto siempre que tenemos que ver que hay algo a nivel digestivo, siempre vamos a pensar, ¿no es cierto?, en un cáncer de páncreas, en un cáncer de vesícula, de vía biliar. Doctora, lo primero que piensa la gente es en el estrés. Seguramente, entonces el estrés también es Pero algo eso no puede que hay llevar, que consultar, claro, y hay que hacer. Si no lo consultamos podemos jugarnos en contra. Por supuesto, porque vamos a desarrollar alguna patología importante, más que todo, no tanto a veces de llegar a un cáncer, pero sí alguna patología cardiovascular, claro, que son muy importantes y son las primeras, digamos, alertas que uno tiene. ¿No es cierto? Un aumento de la presión, aumento de la pulsación, o sea, de lo que es el pulso, una taquicardia. Entonces, estos son signos de alerta verdaderamente por los cuales tenemos que consultar.
Bien. ¿sí? Y después algo muy importante que era separar es lo que es el dolor en la pelvis. Bien. ¿no? Vuelvo a referir, en la mujer es muy importante en edad posmenopáusica. Y en los casos del varón también es muy importante porque muchas veces la sintomatología de un cáncer de próstata puede comenzar con dolor sin tener esa otra alteración de la micción, o sea que es la cantidad de la orina cuando hablamos en estos casos, que también nos puede ser un indicador importante para los diagnósticos en cáncer de próstata y también en cáncer de vejiga. Y en estos dos hacer muy hincapié. En el último me detengo un poco Sí. con respecto a lo que es el cigarrillo, porque Bien. estos son cánceres casi exclusivos de las personas fumadoras. Bien. ¿Sí? Bien. Y en esto tenemos que hablar también siempre del no fumador, Del pasivo. o sea, de las personas pasivas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un 75% de toxicidad que emite un cigarrillo al exterior. Sí. De eso, el 25% de esos tóxicos lo adquiere internamente la persona que fuma, ¿sí? Y por supuesto que la persona que está al lado va a recibir toda esa toxicidad por la inhalación que puede hacer del aire, digamos, que no es puro. Perfecto, bueno, clarísimo, ¿no? Y yo quiero que en esto último, la última parte de la exposición, tomemos conciencia de todo, ¿no? Si vos estás fumando frente a tu hijo, le estás exponiendo a esto. Si vos fumas al frente de tu hija, la estás exponiendo a esto. O sea, vos has tomado la decisión de someterte en un vicio. Frente a los hijos, pero frente a la no casa. No lo hagas en ambiente cerrado. No pongas a tus Exacto. seres queridos y a la gente que no conoces en una situación de riesgo como la que estábamos planteando. Sí, es muy importante. Bueno, por eso, por supuesto, que la ley antitabaco se hizo especialmente para cuidar a las personas pasivas. Perfecto. Doctora, ha sido un placer charlar con usted.